12 por 1, 12. Más 16 por 6. Vuelvo a repetir, esos números sacamos de los pesos de cada elemento que se encuentra ubicados en la tabla periódica. Resolviendo todo esto nos va a dar 180 gramos sobre moles. Vamos a identificar cuál de estas dos sustancias es nuestro soluto y nuestro solvente. En este caso el agua es nuestro solvente. Soluto va a ser la glucosa. Vamos a seguir sacando algunos datos que son importantes también en el ejercicio para poder resolverlos. El ejercicio nos dice que la presión del vapor del agua pura es de 23,76 milímetros de mercurio. Este es un dato que nos va a servir al final para usarlo en una fórmula. Entonces dice que la presión del agua del vapor, que es del solvente, la presión del agua del solvente es de 20 bar. Dice que se prepara una solución disolviendo 90 gramos de glucosa. Aquí tenemos otro dato más que nos va a dar el ejercicio, que son la glucosa. Va a disolver en 90 gramos la glucosa. Nos dice que también que un soluto no volátil y no electrolito en 360 gramos de agua. Este es otro dato también que nos va a servir. Lo vamos a anotar acá. Los tres. Todos vamos a calcular los moles del soluto y del solvente, lo cual vamos a utilizar la fórmula, sacar la del agua. Nos dice que la masa, vamos a regresar al ejercicio y a los datos que tenemos anotados. Nos dice que se prepara una solución disolviendo 90 gramos de glucosa, un soluto no volátil y no electrolito de 360 gramos de agua. Este es el dato que nos interesa, los 360 gramos de agua, ya que esto nos indica que es la masa a la que se va a disolver, que son los 360. Entonces vamos a anotar acá los 360 gramos de agua. Como estamos sacando del agua, el ejercicio mismo nos indica, como dice la fórmula, que es masa sobre masa molar. Vamos a ubicarnos nuevamente acá en la tablita que hicimos posteriormente y vamos a ver que la masa molar del agua es de 18 gramos. Entonces vamos a regresar a la fórmula y colocamos 18 gramos sobre moles. Ahora vamos a simplificar a 20 moles. Calcular la de la glucosa, que igual lo mismo vamos a calcularla así con la misma fórmula. Regresar al ejercicio, que nos dice que se prepara una solución disolviendo 90 gramos de glucosa. Aquí tenemos la masa. Como dice glucosa, vamos a colocar 90. Y regresamos a nuestra tabla para ver el otro dato de la masa molar, que son 180 gramos sobre moles. Y simplificamos gramos con gramos. El 180 para el 90, que nos va a dar un medio. Y eso convertido a un medio nos va a dar 0.5 moles. Listo. Y vamos a tener en cuenta estos datos para trabajar. Voy a señalarles de los dos colores. Vamos a calcular ahora la fracción molar del solvente. Como habíamos dicho que nuestro solvente es el agua, entonces nos vamos a manejar con este dato, con el dato de color azul. Entonces vamos a calcular la fracción molar de nuestro solvente. ¿Cómo calculamos la fracción molar de nuestro solvente? Con la siguiente fórmula que vamos a necesitar para poder sacar la fracción molar de nuestro solvente, que en este caso es el agua. El número del solvente, número de moles del solvente, como dije al inicio, nosotros nos vamos a concentrar en sacar de nuestro solvente, que es el agua. Entonces nos vamos a guiar por el valor que ya sacamos. Como nos pide el número de moles de solvente, este es el número de moles, que sería N solvente, ya que el agua es nuestro solvente. Entonces vamos a aplicar este valor en la fórmula solvente. Serían los 20. Número de solvente, otra vez los 20. Más número de moles del soluto. ¿Cuál es nuestro soluto? La glucosa. Este viene a ser N de soluto. Nuestro soluto, que sería 0.5. Resolviendo esto y metiendo en la calculadora, 0.98. El procedimiento el que acabamos de hacer se llama ahora lo que acabamos de hacer es calculamos la fracción molar de nuestro solvente, que en este caso es del agua. Nosotros, cuando vamos a calcular en fracciones molares, la suma y este procedimiento que hacemos siempre nos tiene que dar 1 o aproximadamente a 1, como en este caso nos dio 0,98, que son 2 milésimas para 1. Entonces esto nos indica que estamos bien. Ya la primera incógnita que nos da el ejercicio, que nos dice calcular la presión del vapor de la solución resultante. ¿Cómo vamos a calcular el
es incógnita con la siguiente fórmula. La presión de la solución para el solvente por la presión de nuestro solvente. Listo. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular el primer literal que nos pide, que es calcular la presión del vapor de la solución resultante. Darnos un poco atrás para poder encontrar estos. Fracción molar de nuestro solvente. Encontramos, ya que previamente lo habíamos encontrado, calculado, que sería 0.98. Es 0.98. Y esto lo vamos a multiplicar para la presión de nuestro solvente. Temperatura 25 grados, la presión del vapor del agua pura es de 23,76 milímetros de mercurio. Este valor, que son los 23,76 centímetros de mercurio, viene a ser nuestra presión de vapor del agua. Y resolvemos este ejercicio. Milímetros de mercurio. Listo. Ahorita acabamos de calcular la presión del vapor de la solución resultante, que es este. Para no olvidarnos, vamos a marcarle con un color. Vamos a utilizar este color. ¿Cómo calculamos el descenso de la presión del vapor por el soluto? La fórmula aquí sería la presión del solvente. Esto lo vamos a restar de la solución. Reemplazar los valores. 23.76 menos 23.28. Esto nos va a dar un total de 0,48 milímetros de mercurio. 48 milímetros de mercurio. Voy a proceder con la interpretación de los datos que nos acaba de dar el ejercicio, que son estos dos de aquí. Podemos concluir que la presión de la solución calculada, la que nos pidió el primer literal, que fue este valor de los 23.28 milímetros de mercurio, es menor que la de la agua pura, que es la que nos dio el ejercicio, que es de 23.76 milímetros de mercurio. Entonces esto nos muestra cuantitativamente la teoría, que la adición de un soluto no volátil disminuye la presión del vapor del solvente. A la continuación voy a explicar esto no tan técnico con un dibujo para poder entenderlo mejor. Entonces, al haber partículas de glucosa ocupando el espacio de la superficie del líquido, que es del agua, hay menos moléculas de agua con la capacidad de escapar a la fase gaseosa. Entonces, lo que en pocas nos dice que las moléculas no permiten el paso de la liberación del vapor de agua. Entonces, nosotros imaginemos que tenemos un vaso con agua. Tenemos aquí las moléculas del agua que están ascendiendo para poder liberar y transformarse acá arriba en vapor. Entonces estas moléculas, al no mezclar ningún soluto, se liberan tranquilamente. Pero en cambio, si nosotros en un vaso, en el mismo vaso, tenemos las moléculas de agua que quieren ascender, para poder liberar el vapor de agua, pero nosotros agregamos la glucosa, estas van a impedir que se libere por completo este vapor. Entonces esto nos quiere decir que ya no va a haber tanta liberación de vapor de agua. Entonces hay menos moléculas de agua con la capacidad de escapar a la fase gaseosa. Y por último, vamos a interpretar el último dato que nos dijo: el descenso en la presión de vapor provocada por el soluto. Nosotros, al calcular el descenso, nos dio un valor de 0,48 milímetros de mercurio. ¿Qué nos quiere decir este valor? Que depende directamente el número de partículas. Entonces, ¿qué quiero decir? Si nosotros hubiéramos disuelto el doble de moléculas de glucosa, el descenso de la presión del vapor de agua habría sido proporcionalmente mayor, lo que reafirma la definición de la ley de la propiedad coligativa. Bueno, este sería mi parte. Muchas gracias.